Hola, querido auditorio de la Náusea TV, un saludo, gracias por estar aquí en una nueva sesión con nosotros. En esta ocasión me encuentro con el doctor Rafael de la Garza. Rafa, muy buenos días. Y un servidor, Jesús Medina. Hoy vamos a trabajar un tema particularmente importante para el contexto latinoamericano en los últimos meses y que también nos refiere, digamos, a un proceso histórico del papel del ejército y los militares dentro de la política de diferentes países en la región, en particular concentrándonos en este acontecimiento que marcó, digamos, lo que va a ser este año para el gobierno de la nueva ola progresista en Brasil, con la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva, y bueno, esta intentona de tomar el Congreso ahí en Brasilia, ¿no? Rafa, bueno, para empezar, digamos, a analizar esto, como siempre, tenemos que entender un poco el contexto en el que nos estamos desarrollando, dado que lo de Brasil no es un hecho aislado, es algo que se está volviendo, digamos, una crisis hasta cierto punto para los gobiernos progresistas en la región. ¿Qué nos podría decir al respecto? Gracias, Jesús. Qué gusto estar aquí otra vez con nuestro auditorio. Eh, efectivamente, pues los recientes acontecimientos en Brasil confirman una tendencia, sí, que viene dándose desde aquel famoso golpe blando contra Zelaya en Honduras, en donde, pues básicamente se empezó a hablar de una nueva modalidad, ¿no? Que tenía que ver con las fuerzas políticas y con los medios de comunicación. Pero a pesar de eso y a pesar de que ha habido varios golpes blandos, por llamarlo de alguna manera, señaladamente el caso de Dilma Rousseff y de Lula, lo que vemos es que hay un actor que sí, que está presente ahí, que normalmente no se le menciona mucho, que son pues, las Fuerzas Armadas de estos países, ¿no? Ningún golpe blando puede funcionar sin las Fuerzas Armadas. Esto es claro, sigue siendo de alguna manera el actor preponderante. Entonces, ¿cuál es el contexto efectivamente latinoamericano? Bueno, en este momento tenemos dos elementos encontrados muy claros, ¿no? Por un lado, la reunión de la CELAC en Argentina, que ya está en su tercer día, en donde precisamente con la salida de Bolsonaro regresa un actor fundamental en Sudamérica, que es Brasil, y en el que se están planteando algunas cuestiones interesantes con respecto a la cooperación entre los pueblos latinoamericanos. En el otro extremo, pues está Perú y todo el conflicto peruano y la enorme violencia que se está utilizando en contra del pueblo peruano que protesta por la salida de Pedro Castillo. Esto ya lo revisamos en una sesión anterior. Pero este es más o menos, ¿no? El contexto, pues, y es un contexto recurrente. Por un lado, esta visión latinoamericanista, los buenos deseos, ¿sí? Las declaraciones, las fotos, ¿sí? Y por el otro, pues, ¿no? El conflicto político, ¿no? Por digamos, la negativa de estos sectores de la oligarquía aliados con el ejército nacional y el estadounidense para impedir una serie de cambios que beneficien más directamente a la población. Pero por encima de esto está un contexto más estructural que tiene que ver con el modelo extractivista, hoy llamado neoextractivista, que está en el fondo de todo esto. En el caso peruano, pues se habla de que básicamente se van a renovar una serie de concesiones mineras importantes, muy importantes para estas corporaciones mineras internacionales en 2023, en este año, y eso era básicamente, según algunos analistas, lo que detonó el conflicto, porque Pedro Castillo y su gobierno no estaban con las mejores, digamos, intenciones de renovar. Entonces, para señalar esto y para confirmarlo, porque luego dice, no, es que, ay, aquí son anti-yanquis y otro, pues habrá que ver la noticia de ayer y de anteayer, este, en donde, pues, la general estadounidense Laura Richardson, ni más ni menos que la jefa del Comando Sur en Panamá, esa cuña, ¿no?
del imperio que divide y que parte toda esta propuesta de cooperación entre los países latinoamericanos, ¿sí? Sin eufemismos, ¿no? Se refirió a la riqueza de recursos naturales en América Latina y cómo estos son tema de seguridad nacional para su país. Y entonces cito textual: ¿por qué es importante esta región? Dice la generala. Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras poco comunes, tiene el triángulo de litio que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo que componen Argentina, Bolivia y Chile. Además, tenemos los latinoamericanos, según Richardson, tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. ¿Sí? Entonces, con este inventario, a Estados Unidos le queda mucho por hacer. Fíjese, no, nomás para los entendidos, para los neófitos, pues allá que se pongan a estudiar. Es evidente que toda esta cuestión tiene que ver, sí, precisamente con los recursos, sobre todo en un contexto de decadencia del imperio, en donde los recursos que antes se disponían, sobre todo en el Pacífico, en China y en la antigua Unión Soviética, en Rusia, más la India y otros, África y otros, pues evidentemente lo que hemos venido aquí diciendo ya desde hace tiempo, pues es que el patio trasero deviene una reserva estratégica para el mantenimiento, ¿sí? De hagamos a Estados Unidos grande otra vez. Entonces, este es el contexto en el que, ¿sí? En el que estamos. Y es irónico que estos gobiernos, estos representantes gubernamentales, estos presidentes, 33 presidentes están ahorita en Argentina, como que no digan nada al respecto, ¿no? Como que, no, pues buenos deseos, cooperación para allá y para acá, no, el presidente Andrés Manuel López Obrador desde México, porque no fue, ¿no? Pues dando algunos consejos, pero nadie toca ese tema, nadie habla de cómo se va a generar una cooperación precisamente para impedir ese extractivismo, o en el mejor de los casos, reformular y redirigir los acuerdos estratégicos a nivel comercial y de extracción, pues con el nuevo centro hegemónico económico mundial que es China y la zona de Oriente, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto en el que estamos, donde por una cierta extraña razón, ¿sí? Los propios presidentes progresistas olvidan que el fondo de la cuestión es esa, ¿sí? Efectivamente, Lula ya comentó, ya ha hablado con respecto a detener y en la medida de lo posible echar atrás una serie de invasiones de tierras indígenas para la extracción del oro, los famosos garimpos, ¿no? Que básicamente se extendieron con el gobierno Bolsonaro, sobre todo invadiendo las tierras de los más débiles y los más marginados, que son las comunidades indígenas, ¿no? Pero esto también sucede en Bolivia, también sucede en Ecuador, también sucede en Perú, también en Chile, y no digamos en México, ¿sí? Entonces, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque aquí es donde deviene estratégico este actor político del que estamos hablando, que son las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos. No solamente, Claro. ¿sí? No solamente porque son los que cuidan el orden e incluso se alían con fuerzas paramilitares. Aquí el caso de Guerrero lo tenemos cerquita, pues para proteger los intereses de las compañías, sino porque además ellos mismos, estas fuerzas armadas, estos individuos se han convertido en empresarios aliados a las grandes corporaciones, ¿sí? Entonces no es casual, y con esto cierro esta parte del comentario, que en realidad el líder, el que está orquestando, la mano que mece la cuna en Perú y en todo el conflicto, pues no es Dina Boluarte, por supuesto que no. Es un señor llamado José Daniel William Zapata, que es nada menos y nada más, fíjese usted el perfil, un militar retirado, empresario y político peruano, que además es presidente del Congreso de la República de Perú. Entonces, nada más como muestro un botón para mostrarle a usted cómo el papel de estos personajes retirados,
¿no? Aquí en México tenemos varios también retirados en el gobierno, ¿sí? En donde, pues básicamente se menciona. Y luego, ya nada más, ahora sí, ya, esta es la última para una nota que salió en página 12 ayer, firmada por Martín Granovsky, que se titula La plaga que amenaza a Lula, el presidente que se animó a salir de Brasilia, porque pues, lo que básicamente comenta es que muchos pensaron que Lula no iba a salir, tomando en cuenta precisamente el intento de golpe después de su toma de posesión. Y entonces, este artículo menciona o cita a un periodista brasileño, Jefferson Miola, de Río Grande do Sul, ¿sí? Que básicamente, haciendo una pequeña investigación, ¿sí? Menciona que en el primer año del mandato de Bolsonaro, 3,000 militares habían designado en puestos estatales. 3,000 en el primer año, ¿sí? Y no estamos hablando nada más del Ministerio de Defensa, no, sino en todo el aparato. De hecho, ¿sí? Menciona que, por ejemplo, ¿sí? El jefe de seguridad institucional, el general Augusto Heleno Ribeiro, el ministro de Tecnología, teniente coronel Marcos Ponte, Luis Mandetta, ministro de Salud, médico militar, en fin, el jefe de la Casa Civil, ¿no? Otro general, Walter Sousa, es decir, es en los espacios, en el manejo del presupuesto, en el administrativo, no solamente en el seguridad, sino en el administrativo, en donde está básicamente la distribución de los recursos del Estado, estaban los militares con Bolsonaro. Y yo creo que es importante mencionarlo porque, en mi opinión, Bolsonaro y su propuesta de derecha es un modelo que muestra claramente las tendencias, ¿sí? De la reestructuración de este Estado liberal, republicano, ¿sí? Orientado a la protección de la inversión extranjera, particularmente en el sector minero y en el de recursos naturales. Entonces, yo creo que este es un tema que habría que trabajar para ir mostrando un poco estas tendencias de este autoritarismo renovado y de esta reconversión del Estado liberal. Eso Por sería. supuesto. Por supuesto, Rafa. Y sobre todo porque, digamos, como siempre, ¿no? Incluso Marx lo planteaba y también Gramsci sobre todo, que las coyunturas particulares es difícil sacarles todo el análisis a partir del mismo momento en el que se están dando, es decir, siempre requiere un análisis posterior una vez que las aguas se calman, y esto también se refleja con la idea de que los mismos procesos políticos o las coyunturas particulares no se explican por sí solas, ¿no? ¿Por qué? Porque se vuelve algo delicado en el sentido, ¿por qué? Vamos a revisar un poco qué fue lo que pasó exactamente en Brasil para analizar entonces también los peligros que se pueden dar, ¿no? El 9 de enero, todos nosotros sabemos, miles de personas tomaron el Congreso brasileño a tan solo una semana, ¿no? De la toma de posesión de Lula. Y creo que podemos entender, en la mayoría de los casos, que la legitimidad o características de los protestantes que estuvieron aquí, digamos, en general, en los movimientos sociales podemos entender cuál es su carácter, si progresista o conservador de forma general, a partir de cuáles son sus demandas y a quién se están dirigiendo. Y bueno, los protestantes que trataron de tomar el Congreso, dejaron clara su idea golpista de derecha al demandar la intervención del ejército, ¿no? Y dado que consideran que los resultados de las elecciones fueron fraudulentos y no los aceptan del todo. Ahora, esto digamos, se relaciona justamente con las características del golpe en Perú y el golpe en Bolivia también hace algunos años, porque siempre los tratan de hacer pasar como una rebelión popular. Es decir, son los ciudadanos los que demandan que estos presidentes populistas, etcétera, siempre de izquierda, por supuesto, están violando el Estado de Derecho y todos son los ciudadanos los que hacen esto. Ya no son los golpes de antes en que el ejército llegaba con sus tanquetas directamente y tomaba el Congreso. Tratan de hacerlos pasar como populares y al respecto habría que regresar un poco al análisis que Ignacio Ramonet en Cuba Debate planteaba, ¿no? En el que decía que
el golpe que se intentó en Brasil es similar al asalto en el Capitolio en Estados Unidos en enero de 2021, ¿no? En que la ultraderecha considera estar logrando lanzar un asalto insurreccional popular asentado justamente en el factor populista de la derecha, ¿no? En este caso con Bolsonaro y en aquel caso con Trump, ¿no? Creo, no obstante, que esto puede ser un análisis un tanto sesgado, en el sentido de que en ambos casos, tanto en el Capitolio de Estados Unidos como en el asalto al Congreso en Brasilia, el ejército y las fuerzas de seguridad tienen un papel primordial. En este caso, digamos, al menos de forma velada, lo encontramos como pasivo. Es decir, dejaron pasar a los manifestantes, cosa que con la izquierda eso nunca pasa, eso es más que obvio, y lo vemos en Perú donde las comunidades indígenas bajan a hacer protestas, ya no digamos tomar el Capitolio, digo tomar el Congreso, etcétera, y los agarran a balazos directamente. Entonces aquí estamos viendo un papel al menos pasivo del ejército, pero va más allá, justamente por lo que tú señalabas. Y aquí la actitud que Lula ha tomado, las decisiones que ha tomado, más allá de que nos guste o no su proyecto progresista, son interesantes. ¿Por qué? Porque el saldo es 1.200 detenidos, el desmantelamiento del campamento que los golpistas pusieron frente al batallón militar. Yo no conozco un movimiento social masivo que apele a la democracia que pongas un campamento fuera de un batallón militar. Lo tratas de tomar, ok, protestas, pero nadie se siente seguro fuera de un batallón militar, ¿no? La destitución por 90 días del gobernador del Distrito Federal de Brasilia, que es opositor al partido del presidente, y lo acusaron de negligencia, ¿no? E incluso de apoyo a la organización de los actos. Y por último, la detención del exministro de Seguridad del distrito y el comandante de la Policía Militar. El mensaje de Lula es claro, esto fue algo interno, estos no son protestantes, esto no es la ultraderecha que se organiza espontáneamente, ¿no? Y sale y demuestra su descontento. Esto es un golpe desde adentro en el cual, justamente como lo decías, los más de 3.000 militares insertados en el periodo de Bolsonaro en el poder están haciendo su trabajo, ¿no? Y esto se vuelve particularmente preocupante porque justamente la policía militar, que es la principalmente acusada, era la encargada de asegurar los puntos importantes del Estado, como el Congreso, que fue tomado por los bolsonaristas, y parece pues a todas luces estar obedeciendo a otro poder que no es el ejecutivo y que es directamente el poder militar, ¿no? Y ya para cerrar un poquito en esto y para avanzar un poco en tus reflexiones, justamente esto se asemeja un poco a lo pasado en Perú, porque como tú bien decías, no es Boluarte la que está ahí. Y más allá de que son evidentemente los sectores más altos las élites, digamos, peruanas las que están empleando, digamos, estas formas de lucha contra el pueblo, es el ejército quien las está desplegando. Y a la fecha ya contamos más de 50 heridos tan solo en las últimas protestas que se llevaron a cabo en la zona de la Libertad y en Arequipa, ahí en Perú, contamos ya más de 300 heridos, ¿no? Las fuerzas policiales y militares están ocupando armas de fuego contra la población, asentados justamente en su discurso de mantener la paz, ¿no? Y por último, ya para cerrar, para ver un poco más la cuestión de los militares. Esta política represiva en Perú fue particularmente agresiva con los estudiantes, dado que se cometieron muchos actos de violación de los derechos humanos durante el ingreso de los militares a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, donde se alojaban las delegaciones de protestantes de distintas regiones, ¿no? Digamos, la dinámica que el gobierno de Boluarte y apoyado justamente en los sectores militares están empleando son a todas luces criminales, ¿no? Y justo aquí podemos ver en casos contrarios cuál es el papel similar del ejército, que es reprimir a los movimientos que reclaman democracia y respeto a la legalidad, aún, digamos, la liberal en Perú, y los que buscan, digamos, desconocer justamente los resultados en Brasil.
Rafa, ¿qué nos puede decir al Sí, respecto no, también? mira, lo que mencionas, es fundamental, ¿no? En realidad, esta narrativa que es parte de esta dinámica del lofer, ¿no? De ocultar quién es la mano que mece la cuna, ¿no? Esta narrativa incluso que ha llegado a grados de culpar a Bolivia y a Evo Morales. Bueno, hoy leí que Dina Boluarte dice que son balas bolivianas las que están matando a los peruanos, etcétera, etcétera. Sin mencionar el ominoso silencio de la prensa internacional con respecto a lo que está pasando en Perú. Y es muy evidente, ¿no? Es muy claro que sí, lo que se quiere es ocultar realmente la mecánica, ¿no? De lo que está detrás, porque es insostenible, porque entonces ya no se sostiene esta narrativa de luchadores por la libertad, etcétera. El segundo punto, la influencia del trumpismo, no solamente en América Latina, sino en Europa también. De repente la gente analiza a Trump en el contexto estadounidense y me parece bien, pero va más allá del contexto estadounidense. El trumpismo ha tenido un enorme impacto a nivel global, como una salida de la derecha a esta presencia cada vez más organizada de los movimientos populares y los movimientos, sí, antisistémicos en el país. Quiero volver al tema de Brasil, porque el texto de Granovsky no tiene desperdicio. Dice que en realidad la presidencia de Bolsonaro pues, fue lo más parecido a una reconstrucción del partido militar que pueda imaginarse en un país del Cono Sur. Y cita al antropólogo Piero Leirner, que en 2021 dijo que en realidad un grupo de generales en actividad y en retiro pretendía realizar una reestructuración completa del Estado, ¿sí? Para militarizarlo. Según Leinier, sería una estructura de poder infiltrada en los espacios del Estado, no solamente en el Ejecutivo, con el control de los canales políticos y de los recursos del gerenciamiento estatal, es decir, del presupuesto, ¿sí? Y si habíamos hablado de 3,000 al inicio del gobierno de Bolsonaro, Leinier informa, ¿sí? Que de un informe del Tribunal de Cuentas reveló que en julio del 2020 ya había 6,150 militares en el estado. Y el centro de comando sería el Gabinete de Seguridad Institucional. ¿Sí? El plan habría sido colocar a Bolsonaro en el papel de incendiario para que luego el consorcio de generales pudiese ofrecerse como garante del orden. ¿Sí? Hay que agregar, ahí te va la parte interesante, porque los milicos no están solos. Según el antropólogo, el corazón del partido militar, ¿sí? Habría que agregarle la influencia de las milicias que controlan las favelas, es decir, los barrios populares brasileños. El crecimiento de las policías provinciales, ¿sí? Que todavía se llaman, ¿no? Tras 38 años de democracia en Brasil, todavía se llaman policías militares. Y la autonomización de la Policía Federal. Le hace autonomización del presidente, que no de los poderes fácticos ni de las grandes corporaciones internacionales. ¿Sí? Entonces, pues, evidentemente, ¿sí? Digo, esto a mí me parece central. No vamos a hablar de cuántos diputados militares o exmilitares o retirados ahí en el Congreso brasileño. ¿Sí? Y tú mencionas algo bien interesante, porque digamos que cuando pasan este tipo de crisis, estos exmilitares o militares en puestos ¿no? Del Estado, pues omiten se hacen como los muertitos, ¿no? Y esto es básicamente lo que pasó en Brasilia, ¿sí? Por eso, Lula básicamente impidió, porque además los milicos querían ser los que resolvieran el problema. Y entonces dijo Lula, no, ustedes no van a hacer, no voy a llamar a ese tipo de proceso, voy a llamar a los civiles para resolver esto, no los voy a dejar a ustedes esa posibilidad. Entonces, claro, el compromiso de Lula es enorme, ¿sí? En términos de desmilitarizar en la medida de lo posible
y sacar a estos 6,000 militares, que además cobran doble, cobran en el ejército y cobran en el gobierno, ¿sí? Entonces te digo, estamos frente a estos sectores, ¿no? de las Fuerzas Armadas que ya piensan como empresarios, ¿sí? Que están pensando ya porque tienen intereses, ya no defienden intereses de otros, defienden sus intereses. Y esto es gravísimo, porque entonces ya el actor, ya cuando estás en una situación así, la cosa se complica. Y pues, alguien diría, oiga, ¿y qué pasa aquí en México? Pues saque usted sus cuentas. En la medida en que los militares empiezan a trascender y a ocupar espacios fuera de sus obligaciones, que serían básicamente en lo que tendría que ver con el ejército, la fuerza aérea y la marina, ¿sí? Pues entonces ya tenemos un problema porque eventualmente en un momento de crisis esto puede cambiar, ¿no? La dinámica. Y En entonces, efecto, sí. sí, habría que hacer la cuenta, ¿cuántos militares hay en gobierno federal? Y péreme, en gobiernos estatales, y péreme, en ayuntamientos. ¿Cuántos? Porque todo esto empezó con la idea de poner mandos militares en las policías. Aquí en Veracruz lo movimos, ¿no? Claramente. Y en eso no hay distinción entre morenos, azules, anaranjados, rojos, verdes, todos en la misma dinámica que para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo, ponle un militar ahí, ¿no? No, tenemos ya el control de, bueno, todos los aeropuertos y los puertos del país. Tenemos ya el control del Tren Maya, que no solamente lo van a cuidar, no, están invirtiendo, están construyendo, están diseñando. Quieren además una aerolínea también controlada por ellos. Insisto, más todos los militares y exmilitares que están en puestos en procuradurías, en ministerios públicos, en seguridad pública, de los 3 niveles de gobierno. Sí, entonces el problema aquí, evidentemente, no es solamente esta lógica militar, sí, que es la que estamos viendo en Perú. Oiga, ¿y usted cómo resuelve conflictos? A balazos, mi estimado. Si yo no estoy aquí para dialogar, a mí me entrenaron para matar. Y eso es lo que sé hacer. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, claro, esa dinámica pues pervierte las libertades básicas, ¿no? Infringe derechos humanos a chuecas y a derechas, sí, ¿no? Sino que además potencialmente estos actores pueden básicamente modificar, ¿no? Una coyuntura, como es el caso que tú mencionabas de Brasil, en donde si no ha sido, sí, porque los militares se hacen de la vista gorda, pues eso no hubiera prosperado. Y efectivamente, ¿cuántos? No solamente en el campamento, en el cuartel militar de Brasilia hay campamentos en buena parte del país afuera de los cuarteles. ¿Y sabe usted para qué? Para pedirle a los militares que intervengan y salven el país. Si no están ahí por otra cosa. ¿Sí? ¿Cuánto teje y maneje, cuánto trasiego de armas, entrenamiento, inteligencia militar se pasa de un lado para otro? Sin mencionar, insisto, la comunicación que tiene el ejército y las fuerzas con los paramilitares y los mercenarios del narcotráfico. Y si usted necesita más información, si no me cree lo que le estoy diciendo, revise usted lo que están diciendo en el juicio de García Luna. ¿Sí? Ese es el modelo. ¿Sí? Apoyamos a algunos, matamos a otros y quedamos bien con todos. ¿Sí? Entonces, no solamente estamos hablando de que las Fuerzas Armadas, que muchos de ellos, sus grupos de élites, están entrenados en el Comando Sur del ejército estadounidense y en Fort Bragg en Estados Unidos, en todo tipo, no solamente en manejo de armamentos, sino en contrainsurgencia, en manejo de inteligencia, en terrorismo, en tortura, etcétera, etcétera. ¿No? En todo este lavado de coco para esta visión imperial. Sí, no solamente es eso. Tienen esa relación, tienen relación
con las grandes corporaciones internacionales y nacionales con las oligarquías, ¿sí? Un general, un jefe de una zona militar en nuestro país es como un obispo, pues. Come en la casa de las oligarquías, no come tacos en el mercado. Va y conoce a todos los dueños del dinero de su región, legales e ilegales, ¿sí? Entonces, además de ese poder, se han convertido en empresarios, tienen intereses económicos y además son servidores públicos, cobrando por todos lados. Entonces, oiga usted, cuando se habla de militarización en México, no estamos diciendo nada más que les den el Tren Maya o el control de las aduanas, no, estamos hablando de un actor, ¿sí? Que básicamente que deviene un actor político predominante. Y algo que Así es. comentaba el artículo de Lula es, cuando a un militar no se le dan órdenes, hace lo que le da la gana, resuelve las cosas como puede. Y si los civiles no dan órdenes o las órdenes que dan no están acorde con los intereses de este actor, no, ya empoderado, como decía Martita Fagún, pues imagínense usted el poder. Entonces ya es mucha tentación para poder intervenir en situaciones en las que sus intereses no, como cuerpo y como individuos, sí, se ven afectados. Y este es en realidad el verdadero contenido de la militarización, ¿sí? Entonces, aquí en México estamos en una situación en la que se está cebando algo que en Brasil tiene ya y en general en toda Sudamérica tiene una historia diferente porque allá hubo golpes de Estado en los años 70 y la mayoría de los militares que participó en esos golpes no fue enjuiciado ni está en la cárcel, se retiraron, se convirtieron en empresarios para manejar todo ese dinero sucio, ¿sí? Del cual acumularon a lo largo de la guerra contra los pueblos de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, Claro. ese es el actor político, ¿sí? De las Fuerzas Armadas como actor político, como actor económico de este país, ¿sí? Y Entonces, sobre todo, sí, no, claro, Rafa, disculpa. Y sobre todo porque atendemos a un proceso particularmente interesante en Latinoamérica actualmente, en que si bien se habla justamente, ¿no?, de esta nueva ola progresista que está empezando a tomar, digamos, posiciones particularmente importantes en Latinoamérica, estos intentos de integración que han iniciado, vemos que de fondo la problemática es que estos intentos, digamos, de progresismo se siguen quedando a medias en el sentido de que siguen negando la cuestión de la lucha de clases, siguen negando las contradicciones internas al sistema liberal y recordemos, ¿no? Lo que se ha dicho históricamente, que es justamente una crisis en el sistema liberal clásico, unida a una incapacidad de la izquierda de dar salida a este impasse, en términos gramscianos, se vuelve un momento de incertidumbre en que salen los monstruos, ¿no? En que digamos, la balanza se puede ir para uno u otro lado y atendiendo justamente a este clima en efecto, una matriz ultraconservadora y de derecha fascista en toda Latinoamérica, con grupos populares que en efecto consideran este tipo de banderas como válidas, solamente se vuelve algo tangible y un problema de una crisis política a nivel nacional o regional con el apoyo de los militares. Ellos son quienes sacan raja de esto. Y para el caso de México, la problemática también se da en que esta militarización se está dando en el momento progresista. O sea, ya no se está dando en el siguiente momento, que es el de la derecha, sino que se está dando en el momento progresista, y eso que le otorga legitimidad. El ejército pasó de ser el mayor violador de los derechos humanos en México a ser el mayor constructor y el que impulsa el desarrollo nacional. Esa es la matriz preocupante. pero si no has Porque, ¿qué visto, va a pasar? Sí. te escucho. ¿Qué va a pasar si el gobierno de AMLO o el siguiente ya no es capaz de seguirle significando algo a la masa popular? Pues que la derecha va a tener bien cómodo asentarse justamente en esa matriz militarizada que dejó el gobierno progresista. Y Adelante, mira, Rafa.
el problema es, tú bien lo mencionas, pues, ¿qué pasa con estos progresismos? Pues que el modelo neoextractivista no está en cuestión. O sea, ese es el problema. O sea, los progresismos no están en contra del extractivismo para nada. Sí, ya vimos aquí cuando fue la cumbre de América del Norte, ¿no? La famosa, el clan, ¿no? Pues, ¿a qué vino Trudeau? A defender los intereses de las compañías mineras. ¿Y qué le dijo el presidente? Sí, no, lo arreglamos, claro, a ver, aquí, acá. Pues claro, pues sí, pues porque eso es lo que está en juego, esa es en realidad la agenda, no la foto pues no. Bueno, en la CELAC invitaron al presidente Biden, a ver, pues el pobre Chávez ha de estar dando vueltas en la tumba para saber si era para quitar al imperio. ¿Cómo lo invita? ¿Y a quién mandan? Pues a uno de sus empresarios, funcionarios, al señor Dodd, pues para que venga pues a eso, a garantizar los intereses de las grandes corporaciones. O sea, por favor, ¿no? Entonces, evidentemente el progresismo no tiene una respuesta al neoextractivismo, ¿sí? No tiene una respuesta crítica y esto evidentemente pues mantiene el modelo, no lo cambia. Sí, te doy más ayuda, sí, invierto más en esto, ¿no? Pero a mí algo que me da pues, terror es ver esos spots que ves en la televisión, que ves en internet, que ves en todos lados, sí, lavándole la cara al ejército, haciendo de todo, desde reparto de despensas, cuidando urnas, vacunando, usted dígame qué no hace, y la sonrisa, todos muy limpiecitos, de preferencia mujeres, ayudando a los niños. O sea, ¿por qué le vamos a lavar la cara a una institución que, o sea, no, no, pues es Sí, ese no, nivel. Entonces el neoextractivismo está sí, que seguro con estos actores. Y por eso los progresismos, sí, efectivamente no son como Bolsonaro, ¿no? Pero tampoco son exactamente lo contrario. Y insisto, habrá que hacer la cuenta de cuántos militares, exmilitares o retirados, como usted quiera, sí, están en las instituciones públicas de este país. Ese sería un buen dato. Pero 6,000 en Brasil, pues imagínense, y evidentemente no va a ser un soldado raso que saca las copias o un militar que está en intendencia. Pues no, está en los puestos de decisión, están arriba, en los puestos altos, no en los medios ni en los operativos, no, en los altos, en los que toman decisiones. Entonces, pues imagínese usted el poder, ¿no? Yo creo que esto es algo que seguirá dando mucho de qué hablar y pues estaremos atentos y en una de esas, pues nosotros nos vamos a tener que poner a contar a ver cuántos militares hay, porque sería un dato, pues, interesante, digo, insisto, sin mencionar en todo el poder económico que deriva precisamente de tener el monopolio de la seguridad en puntos estratégicos de la economía del país, ¿no? Ya nomás falta un militar en el INE, pues que pongan a uno en el INE ya, pues de una vez, ¿no? Para que ya quede todo bien cuidado, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. en efecto, Rafa. Sí, no, bueno, complicado el escenario que se nos muestra actualmente en Latinoamérica. Seguiremos atentos con los diferentes procesos que se están desarrollando. Invitamos también a nuestra audiencia a que revise nuestros videos anteriores en que hemos trabajado la cuestión del militarismo, particularmente en México, o el caso de Perú también un poco más a profundidad de lo que está sucediendo. Por mientras, pues lo dejaríamos aquí y Rafa, muchas gracias. Gracias a todo nuestro auditorio. Gracias, Jesús, estamos, cuídate. Hasta luego. Gracias.